Es un gran placer para mí darle la bienvenida a los invitados de tantos países diferentes, pero también de Alemania. Sin embargo, lamentablemente, tengo que añadir un cierto toque de amargura al decir que Alemania es un país que muy pronto, 81 años después del fin de la Segunda Guerra Mundial, podría verse de nuevo en guerra. Las políticas de las principales instituciones de Alemania, así como las de la Unión Europea y los estados de la disque coalición de los dispuestos, no buscan la paz, no quieren el diálogo ni la diplomacia. Simplemente afirman que la guerra que se avecina con Rusia es inevitable. Por eso dicen que debemos iniciar un rearme masivo. El ejército alemán tiene que convertirse en el más fuerte de Europa. La guerra estallará a más tardar en 2029, pero podría ocurrir incluso antes. El historiador militar Sönke Nitzel llega incluso a afirmar que el verano de 2026 será el último verano de paz. Dada la escalada actual de la situación, primero tenemos que superar la primavera. Es posible que ya haya comenzado una guerra mundial, afirmó Sergei Naryshkin, director del Servicio de Inteligencia Exterior de Rusia, SBR, al describir la situación internacional hace un par de días en el Foro de Seguridad de Moscú. En los círculos de expertos se debate seriamente en qué momento exacto comenzará o ya ha comenzado una guerra mundial y si la humanidad tiene una posibilidad de sobrevivirla. Las élites políticas occidentales tienen gran parte de la culpa por haber dejado pasar la oportunidad histórica única que se presentó en 1989, la caída del muro de Berlín y el fin de la Guerra Fría para establecer un orden de paz para el siglo XXI. Los dirigentes rusos de la época actuaron con una extraordinaria generosidad al aceptar la reunificación alemana a pesar de su historia e incluso accedieron a la adhesión de la Alemania reunificada a la OTAN, aunque con la condición de que no se estacionaran tropas extranjeras en el territorio de la antigua RDA, Alemania Oriental. Los belicistas de hoy cuentan con que todos padezcamos amnesia política, pero no debemos permitir que prospere el intento de reescribir la historia. Cientos de documentos ahora disponibles para su consulta en los archivos nacionales de Estados Unidos, en el Departamento de Estado de Estados Unidos, el Pentágono, las bibliotecas presidenciales y diversos archivos nacionales y bibliotecas universitarias de varios países proporcionan una auténtica avalancha de garantías de seguridad contra la expansión hacia el este de la OTAN, ni un centímetro, que fueron dadas a Gorbachev y Shevardnadze por Baker, Bush, Genscher, Kohl, Gates, Mitterrand, Thatcher, Kurd, Major y Werner. Estos documentos muestran claramente que las quejas rusas de haber sido engañados están plenamente justificadas. El exdirector de la CIA, Robert Gates, ha admitido públicamente que se le hizo creer deliberadamente a Gorbachev y a otros que la OTAN no se expandería hacia el este. ¿Acaso la expansión de la OTAN hacia el este en 6 ocasiones y el despliegue de sistemas de armas ofensivas en la frontera con Rusia, lo que para Rusia equivale de hecho a una crisis de los misiles de Cuba a la inversa, no han constituido una provocación? China acaba de subrayar en una sesión especial de la ONU la necesidad de reforzar el sistema de las Naciones Unidas y fomentar un sentido de comunidad para un futuro sin divisiones. Las 4 iniciativas globales del presidente Xi Jinping, en particular la iniciativa de gobernanza global, están en esencia muy en consonancia con lo que el Instituto Schiller lleva defendiendo desde hace muchos años a través de la idea de una nueva arquitectura de seguridad y desarrollo que represente los intereses de todos los estados del planeta y los 10 principios.
Entre los componentes clave de esta iniciativa se incluyen el Plan Oasis ampliado para el suroeste de Asia y la cooperación conjunta en la aplicación del Plan África 2063. Pero lo más importante es que nosotros en Europa y en Estados Unidos debemos redescubrir nuestras almas. Estados Unidos, tal como se fundó hace 250 años, era un bastión anticolonial y antiimperialista de la libertad. Y nosotros en Europa debemos reavivar en nuestros corazones y mentes el amor por la humanidad que resultaba evidente para Dante Alighieri, Juana de Arco, Leibniz, Schiller y Beethoven. Debemos enviar un mensaje claro a Rusia, a China, a África, a todo el mundo, de que no tenemos intención de perecer en una tercera guerra mundial, ni de permitir que nuestra magnífica tradición cultural, la escuela de Chartres en Francia, el renacimiento andaluz en España, el renacimiento dorado italiano o el período clásico en Alemania, por nombrar solo algunos, siga cayendo en el olvido. Más bien, debemos asumir el compromiso sagrado de permitir que estas perlas de la cultura humana, a través de un diálogo entre las culturas y civilizaciones, florezcan juntas en un nuevo renacimiento de la humanidad. Rusia ha dejado muy claro que ha intentado limitar la posibilidad de que esta guerra se salga de control, lo que podría derivar en una escalada hacia el uso de armas nucleares y la destrucción mundial. Los rusos lo han manifestado muy claramente en repetidas ocasiones. En lugar de tomarse en serio este debate, las potencias de la OTAN han optado por interpretar las advertencias de Rusia, dado que no han ido seguidas de represalias contra los estados de la OTAN, como amenazas vacías, en lugar de reconocer que se trata de una advertencia que realmente debe tomarse en serio. Estos estados han ignorado las graves amenazas de escalada que Rusia está haciendo ahora. Y me preocupa mucho que si los estados de la OTAN siguen ignorando estas advertencias, lo que sucederá es que Rusia tomará las medidas que considere necesarias para mostrar a la OTAN que ha hablado en serio y que la OTAN está malinterpretando por completo lo que los rusos han estado diciendo con toda franqueza y abiertamente. Y me temo que veremos ataques contra las potencias de la OTAN, probablemente primero contra los estados bálticos, pero no puedo decir cómo sucederá. Y esto representa una grave amenaza de escalada general de esta guerra de Ucrania hacia una guerra mundial generalizada. Y esto es algo que no se debe permitir. Los estados de la OTAN, como potencias individuales y como miembros de la OTAN, deben despertar y comprender que están provocando una posibilidad altamente peligrosa de escalada al ignorar simplemente las preocupaciones expresadas por Rusia. El 14 de abril de 2026, el canciller alemán Friedrich Merz acordó una alianza estratégica con el líder ucraniano Volodymyr Zelensky, y un mes después, el ministro de Defensa Boris Pistorius fue a Kiev para discutir una cooperación militar más estrecha. Alemania se convertirá una vez más en la potencia militar más fuerte de Europa y apoyará a la Ucrania de Kiev en su guerra hasta que se logre la ansiada victoria sobre Rusia a costa de su propia población. Quiero repetir, a costa de su propia población, que se enfrenta a la amenaza de una aniquilación existencial en caso de guerra. ¿Cómo llegamos a esto? Resulta una ironía de la historia
que una coalición de los dispuestos europea continúe con la política de agresión contra Rusia impuesta en 2014 con una determinación casi obstinada a pesar de haberse visto privada del apoyo de Estados Unidos bajo el gobierno de Trump. Evidentemente, los políticos y periodistas europeos que marcan la opinión, muchos de los cuales siguen ocupando sus puestos de liderazgo gracias al patrocinio de las cadenas estadounidenses y de los gobiernos de Obama y Biden, han interiorizado su odio contra Rusia hasta el punto que incluso están planeando una guerra contra Rusia. La cuestión de la soberanía alemana es un tema difícil que tiene implicaciones existenciales para la población, pero que es evitado por los canales oficiales. Sin embargo, es hora de llevarlo al debate público, algo que actualmente están intentando varias organizaciones por la paz. Repito, los dos acontecimientos políticos mundiales de suma importancia. En primer lugar, la actual escalada de los conflictos mundiales impulsada por el capital occidental y las élites económicas representa un choque fundamental entre el occidente colectivo y el sur global, incluida Rusia. Esto tiene el riesgo de una guerra mundial, posiblemente nuclear, que podría significar el fin de la humanidad. Una salida sería el mayor desarrollo del BRICS, así como la creación de un sistema de seguridad global, lo que Helga Sepp-LaRouche llama una arquitectura de seguridad y desarrollo. En segundo lugar, la actual situación de preguerra en la que nos encontramos ofrecería la oportunidad de liberarnos del dominio militar y cultural de Estados Unidos y redescubrir nuestras propias raíces culturales. Creo que eso es realmente importante. Y en este sentido, el conflicto de Ucrania también representa, en un sentido más amplio, un choque entre dos esferas culturales. Es decir, la cultura occidental dominada por Estados Unidos que va en decadencia y una cultura europea conservadora que ha crecido a lo largo de la historia. Hoy hablamos de terrorismo de Estado abierto dirigida contra los disidentes, por ejemplo en Alemania, y en contra del mandato de paz consagrado en la ley básica, lo que, en mi opinión, se describe acertadamente con el término de golpe de Estado permanente. La persecución política, la propaganda y la censura van de la mano. Juntas forman un instrumento de dominación para imponer intereses económicos, el poder político y la hegemonía cultural. La orgía de represión contra los opositores a la guerra y al gobierno fue iniciada por la OTAN. En su cumbre de Vilna en 2023, los gobiernos de los Estados miembros anunciaron que cooperarían más estrechamente con la UE en la lucha contra la denominada desinformación. Esto sugiere que la OTAN mueve los hilos entre bastidores en la lucha contra las opiniones discrepantes. En su agenda estratégica 2024-2029, anunciada en junio de 2024, la UE cambió de rumbo hacia una postura de preparación para la guerra. En ella, el Consejo de la UE se compromete a reforzar su resiliencia en un marco de un enfoque integral que abarque todas las amenazas y el conjunto de la sociedad. Al hacerlo, la UE califica todo lo que considera desinformación como un intento de desestabilización y lo ubica en la misma categoría que el terrorismo y el extremismo violento. Durante los 6 años que trabajé para la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa en Viena y en las zonas de conflicto de Ucrania y el Cáucaso Meridional, observé con creciente preocupación que las partes enfrentadas estaban aprovechando prácticamente todos los aspectos de la acción gubernamental y la vida social
con fines bélicos. Esto no se limitaba a las intervenciones en la vida cotidiana, los alimentos que se podían o no consumir, la música que ya no se debía escuchar, los eventos deportivos y mucho más. Cualquiera que se tomara aquí la libertad de decidir por sí mismo hasta qué punto quería que se interfiriera en su vida privada era asignado muy rápidamente a una u otra de las partes beligerantes. En la OTAN, estas intervenciones forman parte de una doctrina oficial. Probablemente todos han escuchado hablar del concepto de guerra cognitiva. Desde febrero de 2022 ha aumentado la intensidad de la guerra cognitiva y los perpetradores más fervientes ya no rehúyen los delitos penales. Los abogados los denominan difamación, calumnia, la violación del secreto oficial y abuso de poder. Creen que están protegidos por el clima político imperante y por lo tanto temen a la oposición política en general, ya que dicha oposición les privaría de esa protección. Esta es una tendencia que continuará mientras sigan vigentes los plazos de prescripción. Otro motivo de preocupación es que la Unión Europea está dando pasos para ampliar su jurisdicción más allá de sus propias fronteras. Las sanciones políticas y económicas contra organizaciones y particulares, aunque carezcan de fundamento jurídico, se están declarando vinculantes también fuera de la UE. Se está obligando a estados y empresas extranjeros a aplicarlas. Estados Unidos lleva mucho tiempo haciendo esto. Es indiscutible que esto contradice el principio de la responsabilidad territorial de los estados y por lo tanto su soberanía. Se están perdiendo los logros de 350 años de historia. Así que la historia del colonialismo en India no es solo una historia de la ocupación territorial o explotación económica, es también la historia de una conquista psicológica, la gradual transformación de la imagen que una civilización tenía de sí misma hasta que millones de personas comenzaron a dudar el valor de su propia cultura, el lenguaje, sistemas de conocimiento e identidad. Los británicos no se limitaron a colonizar la tierra y los recursos de India, colonizaron la mente de los indios. Incluso hoy, mucho después de la independencia formal, la sombra del colonialismo sigue moldeando la conciencia de la sociedad india. Las heridas más profundas del imperio suelen ser invisibles, persisten en la forma en que la gente piensa, habla, educa a sus hijos y se percibe a sí misma en relación con Occidente. La libertad política llegó en 1947 a India. La descolonización psicológica aún no ha concluido. El colonialismo exigía no solo el dominio militar, sino también la sumisión cultural. Una población que se respeta a sí misma no puede ser gobernada fácilmente por los forasteros. Por lo tanto, se condicionó gradualmente a los indios para que creyeran que sus tradiciones eran inferiores, sus lenguas inadecuadas y sus conocimientos primitivos. El marco educativo británico introducido por Thomas Macaulay buscaba explícitamente crear una clase de indios que fueran indios de sangre y color, pero ingleses en gustos, las opiniones, los valores morales y en el intelecto. Lo que voy a demostrar es que la reciente visita del rey Carlos a Washington, D.C., y especialmente su discurso ante los miembros del Congreso de Estados Unidos, constituyeron una provocación deliberada para revivir la llamada relación especial que los socios de Carlos en Londres temían que se perdiera con Trump en la Casa Blanca. El momento elegido formaba parte de la provocación. Se hizo menos de 3 meses antes del 250 aniversario de la firma de la Declaración de Independencia. Las disputas sobre la política comercial eran un reflejo del abismo que separaba a las colonias de Londres. Un desacuerdo filosófico sobre la naturaleza del hombre y el papel del gobierno. Por un lado estaba la llamada Ilustración inglesa y la tradición del radicalismo filosófico británico, promovida por las teorías sobre el hombre y el gobierno de Thomas Hobbes y John Locke.
quienes actuaron como propagandistas de una sociedad feudal en la que una oligarquía gobernaba sobre las bestias humanas. El 4 de julio de este año, al conmemorar el 250 aniversario de la Declaración de Independencia, la mejor manera de dar gracias a los padres fundadores de Estados Unidos es reafirmar los principios que sustentan nuestras libertades, como se detallan en este documento, y rechazar el llamado de los imperialistas para que revivamos la relación especial. En su lugar, enfrentemos los retos que se nos presentan al estilo estadounidense. Sé feliz.